¿Alguna vez te has puesto a pensar con detenimiento por qué el pueblo que nos entregó las santas escrituras, ese mismo pueblo que durante siglos esperó con un anhelo intenso y fervoroso la llegada del Mesías prometido, no reconoció a Jesús cuando Él finalmente apareció ante ellos? No estamos hablando solo de un dato histórico más, sino de un misterio que ha desconcertado a teólogos, eruditos y creyentes desde hace más de 2000 años. Hoy te invito a descubrir juntos ese enigma, desentrañando sus capas más profundas. Imagina por un momento la escena: una nación elegida por Dios, guiada por profetas fieles, sostenida por promesas divinas y con una historia espiritual que abarca milenios, esperando pacientemente a su Salvador. Sin embargo, cuando ese instante decisivo llega y el Mesías camina entre ellos, la reacción es rechazo. ¿Cómo puede suceder algo así? Parece el giro inesperado de una novela llena de intrigas, una historia con secretos ocultos y un propósito divino que va más allá de lo evidente. Pero esto no es ficción, es un suceso real que dividió la historia humana en un antes y un después, originó nuevas creencias, transformó el curso de civilizaciones y cuyos ecos todavía resuenan en la sociedad contemporánea. Este acontecimiento no solo fue el punto de partida para el cristianismo, como una religión separada del judaísmo. También encendió un fuego de debates teológicos, desencuentros espirituales y una tensión latente entre dos pueblos que, irónicamente, comparten raíces profundas y veneran al mismo Dios. Quizá pienses, simplemente no creyeron y punto. Pero la verdad no es tan sencilla ni superficial. Este rechazo tiene capas complejas, profundas y reveladoras que trascienden una negativa común. En los minutos que vienen, te guiaré en un viaje histórico y espiritual que te permitirá observar este tema desde una perspectiva totalmente renovada. Recorreremos desde las estrechas calles de la Jerusalén del primer siglo hasta las sinagogas modernas de Nueva York, Tel Aviv y Ciudad de México. Exploraremos juntos las escrituras hebreas, las expectativas mesiánicas originales que tenía el pueblo judío, y entenderemos por qué Jesús, pese a cumplir tantas profecías, no fue percibido como la realización plena de todas ellas. Créeme, esta exploración pondrá a prueba muchas de las ideas preconcebidas que tienes. Muchas veces, sin darnos cuenta, leemos la Biblia a través del lente de tradiciones cristianas formadas a lo largo de siglos, lo que nos aleja del modo en que los primeros judíos interpretaron sus propias escrituras. Esta búsqueda no solo te ofrecerá una visión más rica y profunda del judaísmo y del cristianismo, sino que te abrirá la puerta para acercarte a la fe del otro con humildad, empatía y verdadera sabiduría. Así que te invito a quedarte conmigo hasta el final. Lo que descubrirás no es un conocimiento común que escuchas en sermones o en clases superficiales de teología. Es una verdad transformadora, una llave que conecta y libera. Si este tema ya despertó tu curiosidad, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque tenemos muchos más videos que desafiarán tu mente y tocarán tu corazón. Prepara tu mente para un viaje distinto. Mantente abierto y receptivo. Este recorrido no solo es intelectual, es espiritual. Al concluir, entenderás con mayor claridad no solo por qué el judaísmo no aceptó a Jesús como el Mesías, sino también qué nos enseña eso sobre el poder de la fe, las diferencias humanas y, sobre todo, la posibilidad real de reconciliación. Es momento de ver desde otra óptica. Lo que está por venir te sorprenderá, te retará y quizá te inspire a construir puentes donde antes solo había muros. Comencemos esta travesía. Para entender en profundidad
¿Por qué el pueblo judío no reconoció a Jesús como el Mesías? Debemos hacer algo más que leer fragmentos bíblicos. Es necesario sumergirnos en la atmósfera vibrante y palpitante del antiguo Israel. Viajemos al pasado no solo con la mente, sino con todos los sentidos. Cierra los ojos un instante y imagina que caminas por las calles polvorientas de Jerusalén. Escucha los gritos de los comerciantes en el mercado, siente el aroma intenso de las especias que se esparcen en el aire y observa a los ancianos debatir apasionadamente sobre las profecías que anuncian la llegada del Mesías. Era un tiempo cargado de esperanza, ansiedad y también de profunda desesperación. La realidad del pueblo judío en esa época era dolorosa y compleja. Por siglos habían soportado la opresión de potencias extranjeras, primero los babilonios, después los persas, más tarde los griegos con su cultura helenística impuesta y finalmente, en tiempos de Jesús, bajo la dura dominación romana. Pero esta opresión no era solo política, era una herida espiritual abierta que desgarraba su identidad. Su condición de pueblo elegido parecía desvanecerse y el templo, centro de su vida religiosa y cultural, había sido profanado y reconstruido varias veces. Vivían aferrados a las promesas de los profetas, soñando con un libertador, un ungido de Dios que restableciera su dignidad y terminara con su humillación. Este Redentor, en su concepción colectiva, no era una figura abstracta ni espiritual. Era un líder tangible, poderoso y visible, un descendiente directo del rey David que vendría a gobernar con justicia, expulsar a los invasores y devolver la soberanía a su pueblo. No buscaban una renovación interior ni un cambio silencioso del alma, sino una revolución abierta y concreta. Esperaban a alguien que derrotara a Roma, no a un hombre que moriría a manos de ellos. Estas expectativas no surgieron al azar. Estaban arraigadas en las escrituras hebreas, especialmente en los profetas Isaías, Jeremías, Zacarías y Daniel, quienes eran interpretados en sentido literal, anunciando un Mesías victorioso, un príncipe que instauraría una era de paz y justicia con Jerusalén como epicentro del mundo. Algunos rabinos hablaban del Mesías Ben David, un guerrero triunfante, mientras otros contemplaban la figura del Mesías Ben José, un siervo sufriente, aunque incluso esta segunda figura difícilmente encajaba con una muerte deshonrosa en una cruz. Aquí es donde chocan dos universos. Para el judío del siglo I, la cruz no era símbolo de redención, sino de maldición, humillación pública y derrota definitiva. La Torá expresamente afirma: «Maldito todo aquel que es colgado en un madero». Deuteronomio 21:23. ¿Cómo podían creer que un crucificado por Roma, uno más entre tantos ajusticiados, fuera el Mesías esperado desde tiempos remotos? Es importante recordar que el judaísmo del Segundo Templo estaba lleno de movimientos mesiánicos. Jesús no fue el único que se proclamó Mesías en ese tiempo. Hubo otros antes y después, algunos con armas, otros con multitudes, pero todos fracasaron y sus seguidores desaparecieron. Cuando Jesús fue crucificado, la mayoría pensó: otro más que no era. Además, la idea cristiana de un Mesías que salva del pecado, que muere para redimir espiritualmente al mundo, era ajena a la cosmovisión judía. Ellos no esperaban una salvación individual del alma, sino una redención nacional, una justicia palpable y una restauración visible. Desde esa perspectiva, Jesús simplemente no encajaba en el perfil. Por eso no se trata solo de no creyeron, sino de una diferencia profunda en visiones, expectativas y comprensión del propósito mesiánico. Comprender esto debería acercarnos al pueblo judío con respeto, porque lo que ellos esperaban no era menos espiritual, solo distinto. Su rechazo no fue un capricho ni falta de fe, sino una respuesta coherente con su historia, sus heridas
y su interpretación de las promesas divinas. En la siguiente parte del video exploraremos cómo los primeros seguidores de Jesús, todos judíos, reinterpretaron estas profecías a la luz de su resurrección. Veremos cómo el cristianismo nació del corazón del judaísmo, pero tomó un camino propio, inesperado y sorprendente. No te vayas, porque lo que sigue te ayudará a armar este rompecabezas como nunca antes. Y esto no termina aquí. Las expectativas del pueblo judío sobre la llegada del Mesías iban más allá de un líder humano. Se creía firmemente que su venida estaría acompañada de señales cósmicas impresionantes. Terremotos, cielos abiertos mostrando la gloria divina y ejércitos celestiales descendiendo como relatan las visiones apocalípticas. Para ellos, el reino de Dios no era una metáfora ni una transformación interior, sino algo tangible, visible, con un trono real establecido en Jerusalén, desde donde el Mesías gobernaría sobre todas las naciones que rendirían homenaje. Este nivel de expectativa tan concreto hacía imposible que alguien como Jesús, un carpintero sin ejército, sin palacio, que predicaba amor incluso a los enemigos y murió crucificado como un criminal, fuera reconocido como el Mesías prometido. Para muchos, su muerte fue una confirmación de que no era el enviado divino. Además, desde el juicio de los sabios judíos, Jesús no cumplió con condiciones esenciales. No reconstruyó el templo, no reunió a todos los judíos dispersos, no estableció paz universal, ni venció a los enemigos, ni restauró la soberanía. Y para ellos, si alguien no cumplía esos criterios, no podía ser el Mesías. Este juicio se basaba en siglos de tradición, interpretación bíblica y resistencia espiritual. Estas expectativas nacieron de generaciones que vivieron el peso del exilio, la esclavitud y la invasión, y que mantuvieron viva una esperanza ardiente en la fidelidad de Dios. Para ellos, el Mesías no era una opción, era la encarnación misma de la promesa divina de restauración, un símbolo vivo de que Dios seguía actuando en la historia de su pueblo. Un ejemplo fascinante lo encontramos en los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán, donde pequeñas comunidades judías del primer siglo estaban profundamente centradas en la espera mesiánica, incluso en la idea de dos Mesías, uno sacerdotal y otro real. Esta visión muestra la riqueza y diversidad de las expectativas, pero en común tenían que el Mesías debía provocar un cambio total. Ese cambio no era solo político o militar, sino también espiritual. Jeremías habló de un nuevo pacto no grabado en piedra, sino en el corazón de cada persona, una renovación moral y una restauración del alma colectiva. El pueblo judío ansiaba no solo la reconstrucción del templo físico, sino la restauración del espíritu de adoración verdadera. Esperaban el regreso de los exiliados, la sanación, el fin de las guerras, justicia para los oprimidos, la resurrección de los muertos y una era donde el conocimiento de Dios cubriera la tierra como las aguas cubren el mar. En esencia, soñaban con una transformación total del mundo. Todo esto nos ayuda a comprender que la visión mesiánica en la tradición judía era simultáneamente profundamente idealista y arraigada en la realidad concreta y terrenal. Se trataba de una esperanza sólida, nacida del corazón mismo de un pueblo que había sufrido innumerables adversidades, exilios y opresiones a lo largo de los siglos, pero que mantenía una fe inquebrantable y una convicción firme de que Dios acudiría a su auxilio para liberarlos de manera definitiva y completa. En este contexto histórico y espiritual, la figura de Jesús, aunque resultó ser sumamente significativa y transformadora para sus seguidores inmediatos, no coincidía con el modelo mesiánico que generaciones tras generaciones de judíos habían esperado con fervor y anticipación. Es en este punto
donde la narrativa adquiere una dimensión verdaderamente fascinante y compleja. Porque estas expectativas mesiánicas no eran meros anhelos ingenuos, ni deseos idealistas arrojados al aire sin fundamento alguno. Por el contrario, constituían el resultado maduro y elaborado de siglos enteros de análisis minucioso, de interpretación profunda y de una tradición viva que se transmitía oral y por escrito, generación tras generación, en las sinagogas, en los hogares, en las plazas públicas y en los debates comunitarios. El pueblo judío no se limitaba a leer sus escrituras. Las vivía, las sentía y las debatía apasionadamente. Su teología mesiánica no era superficial ni improvisada, sino una construcción compleja que tenía sus raíces firmemente plantadas en la experiencia histórica colectiva y que miraba con esperanza hacia un futuro prometido que ansiaban ver realizado. Textos proféticos como Daniel 7, 13, 14 no eran leídos a la ligera ni interpretados como meras metáforas vagas. Cuando el profeta describe a una figura como un hijo de hombre que llega en medio de las nubes del cielo para recibir un dominio eterno y universal sobre todas las naciones, esto encendía la imaginación y la esperanza colectiva de forma muy concreta. No se trataba de poesía profética abstracta, sino de una promesa literal, tangible y esperada. La llegada de un Mesías glorificado y entronizado por la autoridad divina. Otro ejemplo fundamental era Zacarías 9, 9, 10, que describe a un rey justo, humilde y pacífico, entrando en Jerusalén montado en un asno, trayendo salvación. Este pasaje, en conexión con el anhelo de liberación nacional y espiritual, reforzaba la expectativa de que el Mesías llegaría con poder visible, aunque manifestado en la humildad. Además, los salmos, como el Salmo 2, «Pídeme, y te daré las naciones como herencia», y el Salmo 110, «Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies», formaban la base teológica real y política de Israel. El pueblo no esperaba un maestro espiritual pacífico y desarmado, esperaba un rey legítimo, investido por Dios, que gobernaría con justicia, protegería a su pueblo y establecería una paz firme que comenzaría con la derrota de sus enemigos. Este es el punto crucial que explica por qué tantos judíos del primer siglo no pudieron aceptar a Jesús como el Mesías esperado. La interpretación mayoritaria de estas profecías estaba profundamente influenciada por el contexto histórico vivido. La ocupación romana, la pérdida de la soberanía nacional, los abusos de un imperio extranjero y un ferviente deseo de restauración política y social. En ese marco el Mesías tenía que ser un libertador, un guerrero, alguien que no solo hablara de Dios, sino que actuara con poder para derrotar a los opresores. Entonces, cuando Jesús apareció, no lo hizo montado en un corcel blanco ni rodeado de un ejército, sino que caminaba junto a pescadores, sanaba a los enfermos, abrazaba a los marginados y predicaba el perdón incluso para los enemigos. Su mensaje estaba centrado en la redención espiritual, en el amor y la misericordia, invitando a dar la otra mejilla. No organizó una revuelta ni estableció un nuevo gobierno político. Su reino, decía, no era de este mundo. Todo esto resultaba desconcertante e incompatible con las expectativas mesiánicas dominantes. Además, su actitud confrontativa hacia las autoridades religiosas, fariseos, saduceos y escribas, lo convirtió en una figura polémica y divisiva. En lugar de unir al pueblo bajo su liderazgo, generaba tensiones. Sus enseñanzas y acciones no eran vistas como señales de un profeta inspirado, sino como indicios de herejía o incluso de impostura peligrosa. Su creciente popularidad entre las masas fue percibida como una amenaza tanto para los líderes religiosos como para el poder romano. Finalmente, todo culminó en lo que para cualquier judío del primer siglo representaba la prueba definitiva de su falsedad.
su muerte en la cruz. La crucifixión no era una ejecución común, sino la máxima humillación reservada para traidores, esclavos y enemigos del imperio. Morir colgado de un madero era, para la mentalidad judía, estar maldito por Dios, tal como se expresa claramente en la Torá. Maldito todo el que es colgado en un madero. Deuteronomio 21:23. ¿Cómo podía el Mesías de Israel terminar sus días expuesto y humillado, colgado entre dos criminales, desnudo y sangrando, bajo la burla de romanos y judíos? Para el pensamiento judío tradicional, esto era incompatible con la dignidad y la gloria del Mesías prometido. El Redentor no podía ser derrotado ni morir de la manera más deshonrosa conocida. No podía ser entregado por su propio pueblo y ejecutado por sus enemigos. La cruz simbolizaba fracaso y derrota, no victoria y salvación. Por eso, el rechazo a Jesús no fue un acto caprichoso, ni una muestra de ceguera espiritual, como algunos erróneamente piensan. Fue una respuesta fundamentada y legítima, forjada por siglos de lectura sagrada, esperanza colectiva y sufrimiento histórico. Comprender esto es esencial para promover un diálogo respetuoso, tender puentes entre tradiciones y crecer hacia una comprensión madura y profunda de la fe. Además, existe un factor clave que no podemos pasar por alto. La mentalidad religiosa de aquel tiempo vinculaba estrechamente la bendición de Dios con resultados visibles y tangibles. Para ellos, el favor divino se manifestaba en victorias militares, prosperidad nacional, autoridad restaurada y paz establecida. En este marco, la idea de un Mesías capturado, humillado, torturado y ejecutado como un criminal común, no solo era desconcertante, sino completamente inaceptable. ¿Cómo podía el elegido de Dios, aquel destinado a redimir a Israel, terminar sus días crucificado, derrotado por los mismos enemigos que debía vencer? Desde esta óptica, la historia de Jesús parecía una historia de fracaso, no de redención. Lejos de inspirar esperanza, su destino generaba incredulidad y rechazo. Para muchos líderes religiosos, Jesús no representaba el cumplimiento de la promesa divina, sino una amenaza directa al orden social y religioso establecido. Sumado a esto, había una preocupación extrema por la pureza ritual, el estricto cumplimiento de la ley y la defensa férrea de las instituciones religiosas, como el templo y el Sanedrín. En este ambiente conservador y rígido, Jesús no se presentó como un reformador moderado, sino como un provocador que desafiaba las normas. Sanaba en sábado, tocaba a impuros, volcaba las mesas de los cambistas y criticaba directamente a los fariseos y escribas. Para sus seguidores era autoridad espiritual. Para los guardianes de la tradición, arrogancia peligrosa y subversión. Este contexto histórico y teológico es fundamental para entender que el rechazo a Jesús no fue fruto de obstinación o ignorancia, sino una respuesta coherente y fundamentada en una tradición interpretativa cuidadosamente elaborada. Durante generaciones, los rabinos desarrollaron un marco doctrinal sólido que definía cómo debía ser el Mesías, qué debía hacer y qué debía cumplir. Desde esta perspectiva, Jesús no encajaba, no restauró la soberanía nacional, no derrotó a los enemigos, no reconstruyó el templo ni instauró la paz universal. Por ello, rechazarlo fue, en muchos casos, una forma de fidelidad a Dios tal como lo entendían. Así llegamos al corazón del conflicto, el abismo teológico que separa al judaísmo del cristianismo en cuanto a la figura del Mesías. No son meras diferencias menores ni interpretaciones superficiales, sino dos formas radicalmente diferentes de leer, interpretar y vivir las mismas escrituras. Imagina que un judío y un cristiano están frente al mismo pergamino antiguo, con las mismas palabras,
los mismos versículos y profecías. Sin embargo, cada uno ve y entiende cosas distintas. No porque uno esté equivocado y el otro tenga razón, sino porque cada uno lleva consigo una historia, una cultura, una tradición y una cosmovisión que filtran y moldean la comprensión de esas palabras. Para el cristiano, las escrituras hebreas son la antesala del Evangelio. Todo apunta a Jesús. Sus nacimientos, vida, muerte y resurrección dan sentido a la historia de Israel. Es como si toda la narrativa bíblica hubiera estado construyendo un camino hacia la cruz y la redención. Pero para el judío, esas mismas escrituras siguen siendo un libro abierto, una historia inconclusa. El Mesías aún no ha llegado y cuando lo haga, cumplirá literalmente todas las promesas de manera completa, colectiva y visible. Restaurará a Israel, reconstruirá el templo, traerá paz universal y no dejará lugar para dudas o divisiones. No será necesaria la interpretación, será evidente para todos. Este es, quizás, el mayor punto de desconexión. No solo una diferencia de fe, sino una divergencia en el enfoque y la expectativa. La diferencia entre un ya cumplido y un todavía por venir. Entre una redención espiritual y una restauración nacional y visible. Un ejemplo emblemático es Isaías 7:14, que para muchos cristianos es una clara referencia al nacimiento milagroso de Jesús. Sin embargo, desde la perspectiva judía, este versículo habla de un evento contemporáneo al profeta Isaías. La palabra alma, en hebreo, significa mujer joven o doncella, no virgen en sentido biológico. Si se hubiera querido expresar virginidad literal, se habría utilizado betulá. Esta diferencia lingüística marca una de las divergencias más antiguas y profundas entre ambas tradiciones. Los estudiosos judíos explican que Isaías 7:14 fue dirigido al rey Acaz como una señal política y militar para su tiempo, en un contexto de amenaza y crisis nacional. La promesa de Emanuel aseguraba que Dios no abandonaría a Judá y que los enemigos caerían pronto. Aplicar esa promesa a un nacimiento 700 años después, para ellos, carece de fundamento. Nuestra interpretación cristiana surge gracias a la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, donde alma fue traducida como partenos, que significa virgen. Esa versión fue la que citaron los escritores del Nuevo Testamento, lo que para nosotros abrió la puerta a una comprensión cristológica. Para el judaísmo rabínico, fue una desviación del contexto original. Esto nos lleva a un punto aún más profundo de discrepancia, la forma en que cada tradición entiende el cumplimiento profético. Para el cristianismo, una profecía puede cumplirse de manera espiritual, simbólica, progresiva o incluso en doble sentido, una primera parte en el presente y otra en el futuro. Pero el judaísmo tradicional exige cumplimiento literal, inmediato y colectivo. Por ello, cuando los cristianos sostienen que Jesús cumplió las profecías mesiánicas, los estudiosos judíos no lo reconocen así. Para ellos, el Mesías debe cumplir todas las promesas sin ambigüedades, y mientras la paz mundial, la reconstrucción del templo y el regreso de los exiliados no se concreten, el Mesías no ha venido. En definitiva, estas diferencias revelan una divergencia mucho más profunda que desacuerdos textuales. Son dos maneras radicalmente distintas de concebir el tiempo, la historia y la redención. Mientras el cristianismo vive la llegada del Mesías en dos actos, la primera venida humilde para la redención espiritual y la segunda gloriosa para establecer el reino definitivo, el judaísmo espera un único acto definitivo de transformación total y universal. Comprender esta realidad es indispensable para tender puentes, abrir caminos de diálogo y respeto mutuo, reconociendo la riqueza y profundidad de ambas tradiciones.
Y aún hay más. Otro punto que marca una separación profunda y definitiva entre judaísmo y cristianismo es la naturaleza misma del Mesías. El cristianismo sostiene con convicción que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre, una unión hipostática que constituye el corazón de su fe. Pero para el judaísmo, esta idea es completamente inaceptable e incompatible con su monoteísmo radical. El latido esencial del monoteísmo judío se resume en el Shema. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Para ellos, Dios es absoluto, indivisible, eterno, invisible e inmutable. No tiene forma física, no nace ni muere, y cualquier intento de atribuirle una encarnación humana se ve como una contradicción directa y fundamental al primer mandamiento. Es más, asociar a Dios con una forma humana se considera una violación grave de su unicidad divina y un acto que bordea la blasfemia. Por esta razón, esta diferencia no se limita a un debate intelectual o teológico abstracto. Es, ante todo, una cuestión profundamente espiritual que influye en la manera en que se ora, se practica la fe y se concibe lo divino. Esta divergencia ha marcado caminos separados durante más de 2000 años, creando identidades religiosas y culturales muy distintas. Es vital entender que estas diferencias entre judaísmo y cristianismo no son meros desacuerdos académicos ni discusiones eruditas que se desarrollan en círculos cerrados. Son creencias arraigadas, tejidos vivos de identidad, tradición y memoria colectiva que han sido construidos, defendidos y transmitidos a lo largo de milenios. Para un judío practicante, aceptar a Jesús como el Mesías implicaría mucho más que añadir una figura nueva a su sistema de creencias. Representaría una transformación radical de su forma de entender la Torá, la historia de su pueblo y la relación con Dios y con su comunidad. No es simplemente un cambio doctrinal, sino una modificación profunda de identidad, de vínculo histórico y cultural. Este abismo teológico no solo refleja diferentes maneras de interpretar textos sagrados, nos confronta con la complejidad misma de la fe y la identidad. Nos recuerda que la interpretación está condicionada por el contexto histórico, cultural y espiritual que rodea a cada tradición. Las palabras mismas pueden adquirir significados completamente distintos según quien las lea, cuándo y desde qué experiencia vital. Cuando preguntamos por qué el pueblo judío no reconoce a Jesús como el Mesías, no estamos simplemente abriendo un libro antiguo ni revisando una profecía aislada. Estamos tocando algo mucho más profundo y esencial, la identidad. Y la identidad, tanto individual como colectiva, es una de las fuerzas más poderosas que existen. Es lo que da sentido a la historia, sostiene a una comunidad frente a la adversidad y define las fronteras invisibles entre lo familiar y lo extraño, entre lo propio y lo ajeno. Imagínate por un instante que formas parte de un pueblo que ha mantenido viva su fe, sus costumbres, su idioma y sus textos durante más de 4000 años. Un pueblo disperso por el mundo, perseguido, forzado a la conversión, excluido y expulsado de muchas tierras, pero que, a pesar de todo, no ha abandonado jamás su fe ancestral. Ese es el corazón palpitante del pueblo judío, su fidelidad a la Torá, su resistencia espiritual y su compromiso con la tradición. Su identidad no es simplemente una creencia, es un modo de vida, una herencia viva que se transmite de generación en generación, de padres a hijos. En el centro de esa identidad brilla una promesa fundamental, porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. Él te ha escogido de entre todos los pueblos de la tierra para ser su posesión especial. Deuteronomio 7:6. Este sentido de elección no implica arrogancia, sino responsabilidad sagrada. Es la carga de ser una luz para las naciones, de observar los mandamientos divinos y de mantener vivo un pacto eterno. Ahora,
Imagina lo que significaría para un judío aceptar a Jesús como el Mesías. No sería simplemente adoptar una doctrina nueva. Para muchos sería como romper un vínculo milenario, como traicionar a los antepasados, como cortar el hilo que ha mantenido unido a su pueblo a lo largo de la historia. Por eso, dentro del judaísmo, aceptar a Jesús no se percibe como una conversión espiritual sincera, sino como una ruptura dolorosa con la historia misma de su identidad. Aquí es donde debemos practicar la empatía espiritual más profunda. Entender no siempre significa estar de acuerdo, pero sí implica reconocer la hondura y la validez del otro. Nos reta a mirar nuestra propia fe con humildad, a valorar las creencias ajenas con respeto y a abandonar juicios simplistas y prejuicios. En lugar de interpretar el rechazo judío a Jesús como obstinación o negación irracional, quizás debamos verlo como una fidelidad valiente y consciente a una identidad, un pacto y una visión del mundo que han sustentado a un pueblo durante milenios. Una fidelidad que, al igual que la nuestra, está llena de significado, de historia y de amor profundo por Dios. Quizá, solo quizá, este entendimiento sea el puente que permita abrir caminos de diálogo sincero, reconciliación genuina y aprendizaje mutuo. Porque, al final del día, tanto judíos como cristianos compartimos un anhelo común: que la luz de Dios ilumine la tierra, que la justicia florezca y que su nombre sea reconocido por todas las naciones. Además, no podemos olvidar que la identidad judía está profundamente ligada a la práctica, a la acción y a la observancia diaria. No se trata solo de creer, sino de vivir. La Torá no es un libro abstracto, sino un manual completo para la vida. En ella se encuentran las 613 mitzvot, mandamientos divinos, que abarcan desde cómo comer, celebrar el Shabbat, vestirse, orar, hasta cómo relacionarse con el prójimo. Estas leyes no son meros rituales, son el tejido que sostiene a las familias, une generaciones y construye comunidades sólidas. El cristianismo, con su énfasis en la fe personal y la gracia por encima de la ley, representa una ruptura significativa con esta estructura de vida. Pero la historia añade otra capa, más dolorosa. Durante siglos, muchos judíos fueron forzados a convertirse al cristianismo bajo amenaza de expulsión, persecución o muerte. Desde las cruzadas, la Inquisición y hasta conversiones forzadas en Europa Oriental, la relación entre el cristianismo dominante y el sufrimiento judío ha dejado heridas profundas. Para muchos, aceptar a Jesús no es solo un acto de fe, sino un acto que se siente como una traición al sacrificio y la resistencia de sus antepasados. Por eso, aceptar a Jesús nunca ha sido simplemente una decisión espiritual privada. Para muchos judíos, es una elección que toca el alma misma de su historia, que remueve el pasado, sacude la memoria colectiva y cuestiona la continuidad cultural y espiritual del pueblo. Por eso, después de 2000 años, este tema sigue siendo delicado, doloroso, pero también una puerta abierta al entendimiento y al respeto mutuo. No podemos hablar de identidad sin recordar una de las tragedias más oscuras de la historia moderna, la Shoah, el Holocausto. El intento sistemático de exterminar al pueblo judío por el régimen nazi dejó una huella imborrable. Para muchos, esta catástrofe reforzó la necesidad de proteger y preservar con celo su identidad, cultura, fe y existencia. ¿Cómo aceptar entonces una fe que, en su historia, estuvo vinculada a sus perseguidores? ¿Cómo abrazar una creencia que fue usada como justificación para la exclusión, la opresión y el genocidio? Además, la identidad judía no se limita a la religión. También es cultura, idioma, historia, memoria y comunidad. Incluso entre los judíos seculares, aquellos que no practican la religión tradicional, existe un fuerte sentido de pertenencia. Muchos no frecuentan la sinagoga,
pero se sienten profundamente judíos. Para ellos, aceptar a Jesús puede significar una ruptura no solo espiritual, sino cultural y familiar. Es alejarse de ese nosotros que los ha definido desde siempre. Existe en las comunidades judías un dicho poderoso: ser judío es decir nosotros, no yo. Esa identidad colectiva es una brújula, un ancla y un hogar que da sentido, estructura y conexión con algo más grande que el individuo. Por eso, la idea cristiana de salvación individual puede parecer para muchos judíos un camino que separa, que aísla y que fragmenta. Finalmente, el concepto de redención mesiánica en el judaísmo es siempre colectivo y nacional. No se trata de la salvación del alma individual, sino de la restauración de todo un pueblo, la justicia en la tierra, el fin del exilio y la presencia divina en medio de la nación. Por eso, la salvación personal ofrecida por Jesús, aunque poderosa para los cristianos, puede parecer desconectada o incompleta desde la óptica judía. Al entender todos estos factores, culturales, históricos, emocionales y espirituales, podemos ver que el rechazo a Jesús como Mesías no es terquedad ni ignorancia, sino la defensa de algo sagrado, una identidad forjada en la adversidad, sostenida por la esperanza y tejida con la resistencia y la fe de generaciones que se negaron a desaparecer. Por eso, al acercarnos a esta conversación, debemos hacerlo con corazón abierto y respeto profundo, conscientes de que aquí no solo hablamos de teología, sino de alma, memoria y dignidad. Para entender por qué muchos judíos no aceptan a Jesús como el Mesías, no basta con estudiar profecías antiguas, analizar textos sagrados o debatir teologías. Hay que mirar de frente un capítulo oscuro y doloroso de la historia humana, el legado de persecución y violencia que el pueblo judío ha sufrido a lo largo de los siglos, muchas veces en nombre de Cristo. Esta realidad no es una simple nota al pie ni una anécdota marginal. Es una herida profunda, una cicatriz que permanece grabada en la memoria colectiva de una nación que ha resistido contra todo pronóstico y ha mantenido viva su identidad a pesar de todo. Viajemos en el tiempo. En los primeros días del cristianismo, los seguidores de Jesús eran vistos como una secta judía más, integrada por discípulos y apóstoles que, como él, eran judíos practicantes. Sin embargo, tras la destrucción del templo en el año 70 de Cristo, comenzó una separación progresiva entre judíos y cristianos. A medida que el cristianismo se difundió y ganó influencia en el mundo grecorromano, la relación con el judaísmo se volvió cada vez más tensa y peligrosa. Durante los primeros siglos, algunos líderes cristianos, como Justino Mártir, Ireneo, Orígenes y posteriormente Agustín y Juan Crisóstomo, desarrollaron una teología que culpaba al pueblo judío por la muerte de Jesús. De esa narrativa surgió la acusación más nefasta y duradera, el deicidio, la idea de que los judíos mataron a Dios. Esta creencia no solo alimentó un resentimiento profundo, sino que se convirtió en el combustible ideológico que alimentó el antisemitismo durante generaciones, justificando marginación, persecución y violencia sistemática contra el pueblo judío. En la Edad Media, esta hostilidad se institucionalizó. En muchos reinos cristianos, los judíos fueron confinados a guetos, prohibidos de ejercer ciertos oficios, estigmatizados como asesinos de Cristo y víctimas frecuentes de conversiones forzadas y pogromos sangrientos. Se propagaron calumnias monstruosas, como la infame acusación del asesinato ritual, donde se les acusaba falsamente de utilizar sangre de niños cristianos en sus rituales. Se les señalaba además como responsables de envenenar pozos o propagar pestes, convirtiéndolos en chivos expiatorios en tiempos de crisis. Durante las cruzadas, supuestamente dirigidas a recuperar Tierra Santa,
miles de judíos fueron masacrados por ejércitos cristianos en ciudades como Mainz, Worms y Speyer. En vez de protección, enfrentaron persecución despiadada. Más tarde, la Inquisición española estableció un aparato brutal de control y tortura, obligando a judíos a convertirse o morir y condenando a los conversos sospechosos de seguir practicando en secreto. Familias enteras vivían en constante miedo, traicionándose muchas veces entre sí. Países como Inglaterra, Francia, Portugal y España expulsaron a sus comunidades judías con brutalidad. La expulsión de España en 1492 fue devastadora, con profundas consecuencias culturales, económicas y humanas. El mensaje era inequívoco. No había lugar para los judíos en la sociedad cristiana. El antisemitismo persistió incluso en tiempos más recientes, muchas veces con el silencio o la complicidad de iglesias y líderes cristianos. Y aunque el Holocausto fue perpetrado por un régimen nazi con ideología racial y no religiosa, no puede ignorarse que siglos de odio cristiano habían creado un terreno fértil para semejante monstruosidad. La deshumanización y el prejuicio ya estaban arraigados en la cultura europea. Muchos judíos recuerdan que mientras sus familias eran deportadas a campos de concentración, las iglesias, con algunas excepciones heroicas, guardaron silencio o colaboraron activamente. Esta omisión fue consecuencia de siglos de teología del reemplazo. La idea de que la Iglesia había sustituido a Israel como pueblo elegido, justificando así el desprecio, la humillación y la violencia contra los judíos. Por todo esto, el nombre de Jesús para muchos judíos no evoca salvación, sino dolor. No despierta esperanza, sino una profunda incomodidad. No es ignorancia de su mensaje, sino una memoria histórica que pesa con lágrimas, exilios y silencios. Aceptar a Jesús hoy para muchos es enfrentar esa herida abierta, es confrontar la memoria colectiva de persecución y sufrimiento. Así, para gran parte del pueblo judío, Jesús no puede desligarse del dolor histórico que ha marcado su existencia. Aceptarlo como Mesías puede sentirse como una rendición forzada, una traición a la memoria de quienes resistieron hasta el final. No se trata simplemente de un cambio doctrinal, sino de algo que toca la identidad misma de una comunidad. Para comprender esa resistencia, no basta con analizar textos o profecías. Hay que escuchar verdaderamente las voces que llevan esas cicatrices invisibles, transmitidas de generación en generación como advertencias, testimonios y honras. Ese rechazo no nace del odio ni de la ignorancia, sino de un compromiso profundo con la fe, la dignidad y la memoria. Imagina estar en la Europa medieval, año 1096. La primera cruzada avanza, y mientras miles marchan hacia Tierra Santa, otros desvían para atacar comunidades judías en el Valle del Rin. En ciudades con presencia judía ancestral, como Worms y Mainz, se perpetran masacres atroces. Ante la opción de convertirse o morir, muchas familias eligen la muerte, a veces en suicidio colectivo, protegiendo su fe con una fidelidad extrema que sigue siendo parte del alma judía hasta hoy. Avancemos al año 1215, cuando el Cuarto Concilio de Letrán decretó que los judíos debían portar prendas distintivas, como el sombrero o el parche amarillo, marcándolos socialmente y convirtiéndolos en blancos fáciles de odio. Esta humillación social no desapareció con el tiempo. Siglos después, los nazis usarían la estrella amarilla para segregar y perseguir. La genealogía del prejuicio está clara y visible. En 1478 comienza la Inquisición española, donde miles fueron forzados a convertirse. Los cristianos nuevos vivían bajo sospecha, vigilados, torturados y ejecutados por mantener prácticas judías en secreto. El terror cotidiano,
La delación familiar y la desintegración comunitaria marcaron esas décadas. Detrás del fervor religioso había codicia. La confiscación de propiedades y riquezas fue común, mostrando que la persecución muchas veces respondía a intereses políticos y económicos disfrazados de fe. Estas no fueron aberraciones aisladas ni simples errores históricos, sino parte de un patrón sostenido por miedo, prejuicio y teologías distorsionadas. El antisemitismo fue justificado sistemáticamente por ideas religiosas que presentaban a los judíos como enemigos invisibles que debían ser controlados o erradicados. Uno de los ejemplos más terribles fueron las calumnias de rituales de sangre, acusando falsamente a judíos de secuestrar niños para usar su sangre en ceremonias. Estos mitos generaron linchamientos, pogromos y expulsiones masivas sin pruebas ni juicios, con el odio como único juez y verdugo. En 1349, con la peste negra azotando Europa, la ignorancia llevó a señalar a los judíos como culpables, acusándolos de envenenar pozos y propagar la enfermedad. El resultado fue devastador: comunidades destruidas y miles asesinados. Algunos, salvados, solo pudieron hacerlo mediante bautismos forzados. Aunque la Reforma Protestante cuestionó a la Iglesia Católica, el antisemitismo no cesó. Martín Lutero, inicialmente esperanzado, terminó escribiendo un tratado virulento contra los judíos, proponiendo la destrucción de sinagogas y expulsiones. Estas ideas influyeron siglos más tarde en la ideología nazi, demostrando el poder y la persistencia de las palabras de odio. Estas heridas no han sanado. En familias judías se cuentan estas historias no para victimizarse, sino para preservar la memoria y fortalecer la resistencia. Es esta memoria la que moldea hoy la relación con el cristianismo y con Jesús. No es indiferencia o desprecio, sino un muro construido con siglos de dolor. Este patrón hostil continuó en tiempos modernos. En la Rusia zarista, por ejemplo, los judíos fueron confinados a zonas restringidas y víctimas de pogromos, ataques violentos instigados muchas veces por el gobierno, donde eran saqueados, asesinados y desplazados bajo la mirada cómplice de las autoridades. Miles huyeron buscando refugio en América, Europa Occidental y Palestina, pero la sensación de vulnerabilidad jamás desapareció. La memoria de persecución se transmite como legado y advertencia, y llegó el Holocausto, la herida más profunda y terrible. 6 millones de judíos asesinados en un intento sistemático por borrar su existencia. Muchos de los perpetradores provenían de culturas cristianas, en sociedades moldeadas por siglos de prejuicio y teologías que deshumanizaban al judío. Este genocidio no ocurrió en un vacío histórico. Fue precedido por siglos y siglos de discursos, relatos y doctrinas que deshumanizaban al pueblo judío. Se les calificaba de asesinos de Cristo, de enemigos de la fe, de parásitos sociales. La retórica religiosa construyó una imagen constante y perniciosa del judío como traidor, obstinado y culpable colectivo. Y esa narrativa preparó el terreno para que, cuando el odio político y social se desatara, el resto del continente europeo y más allá mirara para otro lado, permitiendo que el horror creciera sin freno. Ahora podrías pensar: claro, eso fue en el pasado. Las cosas han cambiado. Y en muchos sentidos tienes razón. Ha habido avances significativos en la relación entre judíos y cristianos, especialmente a partir del Concilio Vaticano II en la década de 1960. Con la histórica declaración Nostra Aetate, la Iglesia Católica rompió con siglos de enseñanza que promovía el desprecio hacia el pueblo judío, rechazó la idea de culpa colectiva por la muerte de Jesús y afirmó la vigencia del pacto eterno entre Dios e Israel. Otras denominaciones cristianas han seguido un camino similar,
abriendo espacios para el diálogo interreligioso, encuentros académicos, oraciones conjuntas y declaraciones oficiales que repudian el antisemitismo y reconocen los errores y horrores del pasado. Se han tendido puentes de reconciliación y entendimiento, una luz en medio de la historia oscura, pero también es verdad que las cicatrices del alma son profundas y no se borran con facilidad. Para muchos judíos, la cruz, símbolo central de la salvación en el cristianismo, evoca dolor, miedo y persecución. Fue bajo esa cruz que los cruzados destruyeron comunidades enteras. Esa cruz estuvo presente en tribunales de la Inquisición que dictaban condenas a muerte. Esa cruz precedió muchas conversiones forzadas. Por eso, el rechazo no es solo una cuestión teológica, sino la memoria viva de siglos de sufrimiento y terror. Aceptar a Jesús, entonces, no es una decisión neutra o meramente religiosa para un judío. Es, para muchos, cruzar una línea simbólica que separa la fidelidad de la traición, el honor de la negación. Durante siglos, Jesús fue presentado como amenaza y no como cumplimiento de esperanzas. Y aunque hoy las intenciones sean distintas, la sombra de ese pasado persiste y se proyecta sobre el presente. Esta larga historia de dolor ha reforzado en el alma judía un valor fundamental: preservar la identidad, la memoria y la comunidad. Para muchos, aceptar a Jesús parece sellar una alianza con un sistema que durante siglos buscó borrar esa identidad y aniquilar esa esperanza. Aunque hoy haya esfuerzos sinceros de sanación, la memoria no se borra con palabras, sino con acciones profundas y constantes. Es vital entender que este no es un reproche al cristianismo actual ni un peso que cargar. Se trata de comprender cómo el pasado condiciona percepciones, cómo el dolor deja huellas invisibles que se transmiten en silencios, relatos orales, miradas cautelosas y decisiones aparentemente inexplicables hasta conocer la historia completa. Para millones de judíos, rechazar a Jesús no es desprecio, sino un homenaje a sus mártires, padres y abuelos que murieron resistiendo sin negar su fe. Es mantener viva una voz que intentaron apagar, una esperanza que resistió. Esta perspectiva nos desafía a todos a abordar el diálogo interreligioso con humildad genuina, oídos atentos y corazones dispuestos a entender. Nos recuerda que la fe no puede construirse ignorando el sufrimiento ajeno y que la reconciliación verdadera comienza reconociendo valientemente las sombras del pasado. Solo así podremos construir puentes duraderos, sanar heridas abiertas y mirarnos no como enemigos históricos, sino como hermanos, divididos por la historia, pero unidos en el deseo de paz, verdad y redención futura. Este reconocimiento no debe dividirnos, sino unirnos en la construcción de un futuro basado en el respeto, la verdad y la compasión. Comprender por qué el pueblo judío no acepta a Jesús como Mesías no solo nos enriquece intelectualmente, sino que nos humaniza. Nos recuerda que la fe siempre ocurre en contextos históricos y emocionales, marcados por dolor, esperanza y resistencia, y que el diálogo debe hacerse desde la empatía, no desde la imposición. En tiempos más recientes, es importante señalar que las perspectivas judías sobre Jesús han evolucionado y se diversifican. Aunque el rechazo tradicional sigue siendo mayoritario, existe un espectro de opiniones que reflejan la pluralidad del pensamiento judío contemporáneo y el cambio en las relaciones interreligiosas. Esto ha sido posible gracias a un entorno más abierto, el acceso a investigaciones históricas rigurosas y el interés mutuo en comprender sin necesidad de convencer ni convertir. La visión predominante sostiene que Jesús fue un maestro judío histórico del siglo I, una figura influyente en su contexto social y religioso. Se reconoce su impacto cultural e histórico, pero no se acepta su divinidad ni su rol mesiánico.
Sus enseñanzas tienen valor moral, pero no se cumplieron en él las señales mesiánicas requeridas por la tradición judía. El rabino Shmuley Boteach resume con claridad: los judíos no aceptan a Jesús como Mesías porque no cumplió las profecías mesiánicas. Sin embargo, hay un reconocimiento creciente de Jesús como figura judía, estudiada en su contexto histórico y no como un extraño ajeno. Académicos como Amy Jill Levine enfatizan que para entender a Jesús es indispensable comprender el judaísmo que lo formó. Este enfoque no implica aceptación religiosa, pero sí una apertura a estudiar y dialogar sobre Jesús como parte de la historia judía, lo que representa un paso hacia la sanación y el entendimiento interreligioso. Algunos pensadores judíos liberales van más allá. El rabino Michael Lerner, editor de la revista Tikkun, sostiene que aunque los judíos no deben aceptar a Jesús como Dios o Mesías, sí pueden valorarlo como un maestro judío que promovió justicia, compasión y monoteísmo ético. Sus enseñanzas sobre amor al prójimo y defensa de los oprimidos resuenan con los valores éticos judíos. Desde esta perspectiva, Jesús puede admirarse sin adoración, respetarse sin seguirlo como figura divina. Por su parte, judíos seculares o culturales ven a Jesús como figura histórica o filosófica, comparable a otros reformadores sociales sin compromiso teológico. Es una visión común en ámbitos académicos, artísticos y literarios, donde Jesús simboliza rebelión espiritual, justicia y humanismo ético. También destaca el movimiento del judaísmo mesiánico, que combina identidad judía con creencia en Jesús como Mesías. Sin embargo, el judaísmo tradicional no lo reconoce como una expresión legítima, sino como una forma de cristianismo dirigida a judíos, debido a la aceptación de doctrinas como la Trinidad y divinidad de Jesús, manteniendo así una distinción teológica clara. En los últimos años se ha observado un crecimiento notable en el diálogo interreligioso entre comunidades judías y cristianas, generando un entendimiento más profundo y respeto mutuo. Conferencias internacionales, publicaciones académicas conjuntas, programas educativos y encuentros ecuménicos han contribuido a desmantelar prejuicios arraigados y a sanar heridas históricas. Este diálogo ha permitido que algunos cristianos redescubran las raíces judías de su propia fe, reconociendo a Jesús como un rabino judío que enseñó dentro de una tradición compleja, viva y milenaria. Paralelamente, ciertos sectores judíos han empezado a reevaluar antiguas percepciones sobre el cristianismo, entendiendo que la interacción con esta religión no necesariamente implica amenaza, sino que puede abrir puertas a un enriquecimiento mutuo y sincero. No obstante, es esencial comprender que estas perspectivas en evolución no eliminan las diferencias teológicas fundamentales que persisten. La gran mayoría de los judíos, sin importar su grado de observancia o corriente, continúan sin reconocer a Jesús como Mesías ni como una figura divina. Las razones que hemos explorado previamente, interpretaciones distintas de las profecías, una concepción muy concreta y literal del Mesías, el peso histórico-cultural y el trauma colectivo, siguen siendo determinantes y profundamente influyentes en esta postura. Sumado a esto, existe una preocupación palpable entre judíos respecto a los esfuerzos misioneros cristianos dirigidos hacia ellos, percibidos frecuentemente como invasivos o irrespetuosos de su identidad y creencias. Aunque muchas de estas iniciativas son bien intencionadas, a menudo se interpretan como una forma moderna de presión que niega la legitimidad del judaísmo como camino espiritual independiente y completo. Organizaciones como Jews for Judaism
judíos por el judaísmo, trabajan activamente para contrarrestar estos esfuerzos, proporcionando educación, herramientas y recursos que capacitan a judíos para responder con conocimiento y convicción. Al mismo tiempo, dentro de algunos círculos judíos, hay un énfasis creciente en distinguir entre respetar las enseñanzas éticas y morales de Jesús y aceptar su divinidad o rol mesiánico. El rabino Irving Greenberg, figura destacada en el diálogo interreligioso, ha expresado: los judíos pueden respetar a Jesús como un maestro de ética sin adherirse a las reivindicaciones teológicas cristianas que lo rodean. Esta postura abre una ventana hacia el entendimiento, sin exigir unidad doctrinal, pero estableciendo un terreno común basado en el respeto mutuo, la honestidad intelectual y la aspiración compartida por un mundo más justo y compasivo. Es pertinente señalar que en Israel, donde el judaísmo es religión mayoritaria y está íntimamente ligado a la identidad estatal y cultural, las percepciones sobre Jesús pueden diferir notablemente de las comunidades de la diáspora. En muchos contextos israelíes, el debate carece de la carga histórica que pesa en Europa o América, regiones marcadas por siglos de conflictos entre ambas religiones. Allí, Jesús suele ser visto más como una figura histórica y cultural del pasado que como una entidad polémica. Esta distancia emocional permite abordajes más objetivos y académicos. En universidades israelíes, por ejemplo, es habitual encontrar cursos que analizan a Jesús desde una perspectiva histórica, no confesional. Académicos, historiadores y teólogos estudian sus enseñanzas, el contexto sociopolítico en que vivió y el impacto de su vida en la historia del cristianismo y el judaísmo. En círculos laicos o progresistas se reconoce a Jesús como un judío que desafió estructuras opresivas y promovió valores éticos profundos, sin que esto implique una aceptación espiritual o religiosa, sino un acercamiento desde la reflexión crítica. Estas perspectivas contemporáneas reflejan la complejidad de la identidad judía en el siglo XXI. Muestran que, aunque la mayoría sigue manteniendo el rechazo a Jesús como Mesías, el debate en torno a su figura se ha vuelto más diverso, matizado y en constante desarrollo. Se abren espacios donde el diálogo es posible, no para diluir creencias, sino para enriquecer la comprensión propia y ajena. Entender estas posiciones actuales es crucial para fomentar un diálogo interreligioso genuino basado en la comprensión mutua. Implica trascender estereotipos y simplificaciones, aprender a escuchar con atención y dialogar con respeto. Nos recuerda que las opiniones y percepciones pueden evolucionar con el tiempo, aun cuando las convicciones fundamentales permanezcan firmes. También subraya que el judaísmo no es monolítico. Hay ortodoxos, conservadores, reformistas, reconstruccionistas, humanistas y seculares, cada uno con matices distintos respecto a Jesús y el cristianismo. Al finalizar esta exploración, queda claro que el rechazo judío a Jesús como Mesías es una cuestión compleja, enraizada en la teología, la historia, la cultura y la identidad. No puede reducirse a un acto de incredulidad o terquedad, como a veces se ha caricaturizado. Es una respuesta profunda, informada y a menudo dolorosa, moldeada por siglos de experiencia, interpretación y perseverancia. Esto nos desafía a encarar los diálogos interreligiosos con respeto, empatía y apertura para comprender perspectivas diversas. En este recorrido por el panorama plural de perspectivas judías sobre Jesús, hemos descubierto diferencias teológicas fundamentales, traumas históricos y vínculos culturales arraigados. Hemos visto cómo el judaísmo, a pesar de adversidades, persecuciones y diásporas, ha mantenido su esencia, textos, prácticas y dignidad.
Y hemos evidenciado que pese a la distancia teológica con el cristianismo, existen puntos de convergencia que pueden ser la base para el diálogo, la cooperación y el entendimiento mutuo. Ahora, centremos la atención en cómo podemos emplear este conocimiento para promover respeto y entendimiento entre judíos y cristianos. En primer lugar, es vital abordar esta temática con humildad y apertura genuina. Tanto judíos como cristianos deben reconocer que su propia perspectiva no es la única válida ni completa. Como enseñó el sabio judío Hillel, lo que es odioso para ti, no lo hagas a tu prójimo. Esta es toda la Torá, el resto es comentario. Ve y aprende. La educación juega un papel fundamental. Los cristianos que deseen comprender a sus vecinos judíos deben dedicar tiempo a conocer su historia, teología y cultura. Esto no implica renunciar a sus creencias, sino adquirir una mirada más amplia que enriquezca su fe y permita ver a Jesús en su contexto histórico y religioso auténtico. Del mismo modo, los judíos pueden beneficiarse al familiarizarse con la diversidad teológica cristiana, reconociendo que no todos los cristianos buscan convertir y que muchos desean construir puentes sinceros. Los programas de diálogo interreligioso han mostrado su eficacia para tender puentes. Estos espacios propician conversaciones abiertas y respetuosas sobre diferencias y coincidencias. La Comisión Vaticana para las Relaciones Religiosas con los Judíos, la Declaración d'Abreu Emet y consejos interreligiosos locales son ejemplos de iniciativas que fomentan este diálogo. Más allá de reducir tensiones, estos encuentros generan amistades profundas, proyectos colaborativos y visiones compartidas para el futuro. Es fundamental avanzar más allá de la mera tolerancia hacia un respeto auténtico, que implica valorar la riqueza y profundidad de las tradiciones ajenas. El rabino Jonathan Sacks, ex jefe de la comunidad judía británica, enfatizaba: la prueba de la fe es si puedo hacer espacio para la diferencia. El diálogo real comienza cuando dejamos de hablar sobre el otro para comenzar a hablar con el otro, transformando la diferencia en oportunidad de crecimiento mutuo. Para cristianos, esto implica reconsiderar la aproximación al evangelismo hacia judíos. En lugar de ver el rechazo como un problema a solucionar, puede interpretarse como una invitación a fortalecer la propia fe mediante el encuentro respetuoso con la diferencia. Como expresó el Papa Francisco, el diálogo y la amistad con el pueblo judío forman parte de la vida de los discípulos de Jesús, una invitación pastoral a caminar juntos, sin imposiciones, con sinceridad y deseo de comprensión. Para los judíos, puede significar distinguir entre el antisemitismo histórico y los cristianos contemporáneos que buscan genuinamente el diálogo. También implica estar abiertos a aprender sobre el cristianismo sin temor a perder su identidad, reconociendo que el conocimiento fortalece la fe. Ambas comunidades pueden centrarse en valores compartidos como el monoteísmo ético, la justicia social, la dignidad humana, la compasión y la responsabilidad hacia el mundo. Colaborar en causas sociales como la lucha contra la pobreza, la promoción de la paz, la defensa de los derechos humanos y la protección ambiental puede construir lazos sólidos que trasciendan diferencias teológicas. En un mundo fragmentado por extremismos y conflictos, el testimonio de dos comunidades que, tras siglos de dolor, eligen caminar juntas puede ser un faro de esperanza para las generaciones venideras. Es igualmente fundamental enfrentar el antisemitismo y toda forma de intolerancia religiosa con valentía y acción decidida. No basta con desear la paz entre religiones. Es imperativo actuar con firmeza ante cualquier manifestación de odio, exclusión o prejuicio. Los líderes cristianos tienen una responsabilidad moral y espiritual ineludible.
educar a sus comunidades sobre el legado dañino del antisemitismo, reconociendo cómo palabras, interpretaciones erróneas y silencios del pasado contribuyeron a siglos de sufrimiento. Este trabajo debe comenzar en los púlpitos, pero extenderse también a las escuelas, medios de comunicación, instituciones teológicas y cada espacio donde se forma la conciencia colectiva. Por su parte, los líderes judíos pueden reconocer los cambios positivos en las actitudes cristianas hacia el judaísmo, distinguiendo entre un pasado doloroso y las nuevas generaciones que buscan construir relaciones sinceras basadas en el respeto mutuo. Esta apertura no implica olvidar la historia, sino utilizarla como fundamento para forjar un futuro más humano y reconciliado. Reconocer el arrepentimiento genuino y los gestos de acercamiento es también un acto de generosidad y sanación. En ámbitos académicos, los cursos de religión comparada, las cátedras conjuntas, seminarios interconfesionales y programas educativos conjuntos son espacios privilegiados para derribar prejuicios e iluminar las similitudes entre tradiciones. Iniciativas como el Centro para el Entendimiento y la Cooperación Judeo-Cristiana en Israel lideran estos esfuerzos, generando investigaciones, foros y experiencias formativas que enriquecen a las nuevas generaciones con una visión más amplia y empática del otro. A nivel personal, construir amistades auténticas cruzando líneas religiosas puede transformar percepciones. Una conversación sincera, compartir una comida, participar en festividades del otro o brindar apoyo en momentos difíciles son gestos simples, pero poderosos que derriban muros de siglos. Las relaciones humanas influyen directamente en cómo vemos la fe ajena. Donde hay confianza, la teología se convierte en diálogo y las diferencias en oportunidades para aprender, no en barreras. Es importante recordar que comprensión no significa acuerdo absoluto. Judíos y cristianos pueden sostener sus creencias distintivas sin perder el respeto mutuo. El diálogo verdadero no nace del afán de convencer, sino del deseo de conocer y valorar al otro. Como afirmó el filósofo judío Martin Buber, el verdadero diálogo es aquel en que cada interlocutor, aunque se oponga, escucha, afirma y reconoce al otro como un ser existencial. Esta visión no elimina diferencias, pero humaniza, permitiendo ver al otro no como amenaza, sino como reflejo de nuestra común búsqueda espiritual. Finalmente, ambas comunidades pueden adoptar el concepto de envidia sagrada, la capacidad de admirar y aprender de las cualidades del otro sin abandonar la propia tradición. Este enfoque, defendido por académicos como Krister Stendhal, propone un cambio de paradigma. En lugar de centrarnos en las diferencias, podemos apreciar lo que admiramos del otro, su modo de orar, su sentido comunitario, su entrega al servicio y su ética social, y que esa admiración inspire nuestro crecimiento dentro de la propia fe. En conclusión, superar el abismo entre las perspectivas judías y cristianas sobre Jesús requiere paciencia, empatía y apertura para abrazar visiones distintas. No se trata de borrar diferencias ni de fusionar identidades, sino de crear un espacio donde coexistan en armonía, enriqueciendo nuestra comprensión de la fe, el otro y la condición humana. Esta es la verdadera riqueza del pluralismo religioso. No todos caminamos el mismo sendero, pero podemos avanzar juntos, compartiendo el horizonte común de esperanza. Al promover comprensión y respeto, honramos nuestras tradiciones y contribuimos a un mundo más justo y consciente, donde las heridas del pasado no definan el futuro. La memoria debe ser maestra que guía, no obstáculo que divide. Como dijo el profeta Miqueas, ¿y qué exige el Señor de ti? Que practiques la justicia, ames la misericordia y camines humildemente con tu Dios. Estas palabras trascienden tiempos y fronteras religiosas. Son un llamado universal a la integridad,
compasión y humildad, con las cuales podemos construir puentes que superen hasta los abismos teológicos más profundos. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Qué consideras esencial para construir un diálogo respetuoso entre religiones? ¿Has vivido alguna experiencia de amistad o colaboración con personas de otra fe que te haya marcado? Te invitamos a compartir tu voz en los comentarios, porque tú también construyes este puente. Si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñanos en este viaje de descubrimiento espiritual, histórico y humano. No olvides ver el próximo video, donde seguiremos explorando nuevas preguntas, perspectivas e historias. Haz clic en el video que aparece en pantalla. Nos vemos allá.